Ay, qué gusto ver. Investigador, docente, antes era decir investigador, docente, sí, pero economía, planificación, desarrollo, habla de hotel, hermano Pedro, Ella es viceministra del Mercado de sí, de cooperación internacional. Ok. Isidro Santana. Isidro. Isidoro, Isidoro. y de las cosas que se están refiriendo, de que hay personas de diferentes instituciones, sería bueno saber quiénes son. Si tú te pasaste algún registro, Sí, están pasando. sí, pues pasamos. Yo, sí, porque comento. Sí, mencionó el hermano Pedro, que es del Foro Socioeducativo, Hermano Pedro. coordinador del Foro Socioeducativo, al subdirectora que están aquí, Coordinador del PO. socioeducativo. No, Entonces, no sé, él se para, él se para y se queda sentada ahí, siempre se queda sentada ahí. yo creo que mi tengo uno que en África, él creo que lo hizo, Ah, ok. y aquí como que no podíamos medir. Cuando se para el micrófono. Ok, está bien. Entramos en un momento muy propicio para reflexionar colectivamente sobre los cambios que está viviendo la comunicación pública en la región, porque lo mediático, marcada por la irrupción de nuevos actores y por la redefinición de los roles tradicionales. Rápido, evidentemente,
faltan 3 minutos. El Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas, autoridades académicas de Flaxo, a las autoridades gubernamentales que nos acompañan, a los colegas de las organizaciones de sociedad civil y de los medios de comunicación, a los amigos también de la cooperación internacional. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar tan puntual en medio de este tránsito que es tan complicado en Santo Domingo. Lo que, como decíamos al inicio, es una evidencia del interés que hay en el tema de las ganas de conversar y de la necesidad. Les damos la más cordial de la bienvenida al conversatorio Comunicación Pública, Polarización y Democracia, Tensiones y Desafíos, organizados por su casa, Flaxo República Dominicana. Un aplauso. Nos encontramos hoy en un momento muy propicio para reflexionar colectivamente sobre los cambios que está viviendo la comunicación pública en la región. La transformación del ecosistema mediático, marcada por la irrupción de nuevos actores y por la redefinición de los roles tradicionales de los medios, en un contexto donde la información efectivamente circula más rápido, hay más acceso a medios, pero también con más ruido, desinformación y hostilidad. No es un fenómeno aislado ni reciente, pero hoy se presenta con una intensidad sin precedentes. Ante este escenario surge una pregunta fundamental. ¿Cómo puede la academia, el periodismo, los medios, la sociedad civil organizada
y también, ¿por qué no?, el Estado, contribuir a fortalecer una comunicación ética, democrática y basada en la construcción de sentidos. Para abordar este desafío, hemos convocado a 3 destacados especialistas que desde sus distintos campos y experiencias nos ayudarán a comprender las raíces y consecuencias de la polarización, cómo impacta la democracia, la movilización por la justicia social y el debate público. Agradecemos nuevamente el honor de su presencia y de inmediato saludamos a nuestro panel. Tenemos a Sheila Valera, directora de Flaxo República Dominicana. Aplauso para Sheila. En diferido tenemos a Sabina Civil, ella es doctora en comunicación especializada en alfabetización digital y cultura mediática. Más arriba tenemos a nuestro asesor internacional, un gran amigo y colaborador de Flaxo, Alberto Quevedo. Sociólogo argentino, autor del libro Polarizados, exdirector de Flaxo Argentina y asesor del programa de Cultura y Comunicación y de Flaxo República Dominicana. Finalmente, es un honor para nosotros recibir a Fausto Rosario Adames, periodista, escritor, director de medios de comunicación en República Dominicana con una amplia trayectoria y además, claro, director de ese baluarte que es Acento, tanto televisión como el periódico digital. Un aplauso para él. Queremos saludar la presencia también de don Isidoro Santana, exministro de Planificación, Economía y Desarrollo, pero además un destacado investigador, docente y también un activista, ¿verdad? Un aplauso para don Isidoro, muchísimas gracias. Tenemos también al coordinador del Foro Socioeducativo, el hermano Pedro. ¿Dónde está el hermano Pedro? Por aquí lo tenemos. Olaya Dotel, muchísimas gracias por estar aquí, viceministra de Relaciones Internacionales del MEPIP. Gracias. Exacto, una flaxiana, sí, de pies a cabeza. Micrón Olivo, también otro colaborador del Centro de Fomento para ASFL. Gracias, Micrón. Bueno, amigos y amigas, porque aquí hay muchísimas caras conocidas, qué bueno que están aquí, que estamos teniendo esta conversación tan importante. Este conversatorio da inicio a un ciclo de diálogos que busca animar una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la academia y el papel que deben asumir las instituciones en este nuevo entorno mediático. Y para ello, para hablar sobre este particular, damos la bienvenida a Sheila Valera en las palabras de bienvenida de Flaxo República Dominicana. Adelante, le paso el micrófono. Bueno, muchas gracias. Me voy a quedar acá porque lo que queremos es un espacio de diálogo y menos formalidad. Le damos la bienvenida a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Programa República Dominicana. Como todos ustedes saben, pero hay que volverlo a repetir, es una institución académica que está en 13 países, tiene unidades académicas en 13 países de la región y su finalidad desde hace 67 años que se consolidó en la región, tiene una finalidad muy específica que es contribuir junto a los gobiernos y a las sociedades de América Latina y el Caribe a consolidar todos sus espacios de integración, de democracia, de prosperidad también a través de la investigación en ciencias sociales, la formación de especialistas y la cooperación técnica. Y ha servido como puente, como diálogo en diferentes jornadas, incluyendo en los procesos de las grandes dictaduras que tuvimos, donde los intelectuales jugaron un papel de pensamiento crítico, de promoción, desarrollo, de teoría crítica alrededor de los problemas principales de la región y continúa un proceso de desarrollo teórico, de formación, de desarrollo de capacidades, y es lo que en este momento continuamos haciendo desde este espacio y, digamos, le damos la bienvenida también con la idea de que cada vez más se puedan sumar a este espacio de diálogo sobre los temas relevantes. Hoy tenemos un plato fuerte y me interesa mucho que lo podamos aprovechar porque hemos visto en diferentes momentos la crisis en la que estamos cada vez imbuidos con el tema del deterioro de la democracia en el mundo. Todos los indicadores muestran ese deterioro
de la tolerancia, de los procesos, de la cultura democrática en sentido general, algo que nos preocupa y nos ocupa. Y en ese sentido, también los niveles de polarización política y de relaciones entre las diferentes organizaciones, Estado, sociedad civil, sectores, ciudadanos, con una ciudadanía también que debemos seguir impulsando para que sea crítica y pueda repensar también los grandes temas, no se quede apática. Así que nada, les doy la bienvenida para aprovechar este plato fuerte y estos pensadores y pensadoras que tenemos hoy, pero con la idea de que podamos contribuir al espacio. Quisiera aprovechar para que hagamos unas rondas rápidamente de presentación, nombre y si quieren decir si vienen de alguna organización. A mí me presentaron. Ah, bueno, yo no vengo de una organización en específico, pero sí estoy cerca de la facultad. Soy estudiante de términos de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Gracias por la oportunidad de venir a conversar con ustedes. Bueno, me presentaron, pero yo soy Pedro Acevedo, de aquí del centro La Salle. Soy vecino de Flapso. Buenas tardes, soy Clarisa Nina Ballista, subdirectora de Administración y Finanzas de Flaxo. Hola, buenas tardes. Fátima González, activista antirracista del colectivo Junta de Prietas. Hola, soy Ann Mercedes, estudiante de término de comunicación social. Buenas tardes, Alfonso Ureña, docente universitario. Buenas tardes, Alan Cade, docente universitario. Alexander Viard, gerente de producto en tecnología de pagos y curioso de las temas sociales. Luis Cirito trabaja en Ómnica. Zuleika Polanco, periodista. Mario Concepción, ingeniero mecánico, graduado en la Patricio Lumumba. Un poco inactivo ahora. Licenciada Piedad Coco, abogada notario. Isidro Alejandro Santana, Fundación Pro Desarrollo La Trinitaria. Carlos Rosario, docente universitario. José Lucía Pérez, estudiante ingresado de Ciencias Políticas y abogado. Iváñez Montero, soy estudiante de Comunicación Digital y soy fotógrafa también. Yanuel Cordero, especialista de Juventud e Inclusión Social en el MEPIC. Milcon Olivo, del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Organizaciones sin Fines de Lucro. Amelia Almanza, subdirectora académica. Perdóname. Canek Denis, teatrista y activista, artista e investigador teatral. Ya, ok. Bueno, pues muchísimas gracias a Sheila por estas palabras introductorias y de inmediato recibimos a Sabina Sibila. Ella es doctora en comunicación por la Universidad de Cádiz y de Sevilla, especializada en alfabetización digital y cultura mediática, pero también en alfabetización en ciencias. Ella caracterizará el actual escenario de la desinformación. Su trabajo ha explorado el poder del lenguaje en comunidades migrantes y grupos en situación de vulnerabilidad, así como el impacto del uso de plataformas digitales en niños y adolescentes. Adelante, Sabina. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la introducción. Bueno, yo, si me lo permitís, voy a compartir la pantalla. Sí, ya va a compartir. Bueno, Sabina está desde España, que allá es casi la medianoche o más de la medianoche, así que le Sí, ya agradecemos son las muchísimo. 12:25. Le agradecemos el esfuerzo. Bueno, veis la pantalla completa, ¿verdad? Ahora sí, sí. Vale, perfecto. Bueno,
Pues muchísimas gracias. Yo voy a abordar las raíces de la polarización desde la construcción del discurso. Bueno, ya me ha presentado la compañera, aún así sí que me gustaría pues deciros que soy de Cádiz, bueno, de España, de Cádiz, es una pequeña ciudad del sur. Soy doctora en comunicación. Y en los últimos años pues me he dedicado principalmente a la publicación de artículos científicos, charlas, conferencias, etcétera. Y actualmente pues intento ayudar a jóvenes investigadores para que sus investigaciones salgan a la luz y también impartir pues charlas y talleres. Ahí tenéis el QR a mi Instagram por si queréis seguirme y tengamos la posibilidad de alargar este conversatorio de otras maneras digitales. Para empezar, pues introducir un poco que los medios de comunicación y las industrias culturales, ¿no? Como son la televisión, el cine y las redes sociales, no solo informan, sino que también van moldeando la forma en que las personas entienden la realidad. A través de los mensajes que repiten, van construyendo versiones del mundo, que son los discursos, que luego son asumidas por la sociedad como verdaderas. Estas ideas las van difundiendo masivamente y se comparten entre las personas. Con el tiempo se vuelven parte de lo que consideramos normal o aceptado y empiezan incluso a considerarse costumbres o creencias. Por eso decimos que los medios de comunicación funcionan como una especie de engranaje que conecta lo que se dice con lo que la gente cree y cómo actúa. El peligro principal de esta construcción social es que si esos discursos son manipulados, sesgados o falsos, pues ponen en riesgo la democracia, justifican injusticias, limitan el pensamiento crítico, etc. Y ahí es donde entra la alfabetización mediática, que enseñar a las personas a analizar, cuestionar y comprender todos estos mensajes, pues provoca que no acepten pasivamente todo lo que los medios de comunicación presentan como verdad. Como parte de este engranaje, los medios de comunicación no solo nos muestran lo que ocurre, sino que también presentan ciertas situaciones y valores como ejemplos de lo que está bien o mal, influyendo así en cómo la sociedad se comporta y contribuyendo pues, a toda esta polarización. Al hacerlo, no solo están proponiendo modelos a seguir, sino que a veces pues imponen una visión que puede volverse muy poderosa. Por ejemplo, cuando los medios denuncian casos de corrupción o casos de violencia de género y lo convierten en una cruzada mediática, movilizando la opinión pública y presionando a las autoridades, pues de cierta manera están obligando a las personas que antes eran indiferentes hacia estos temas a tomar una postura. Y esto pues, puede ayudar a fortalecer o debilitar ciertas responsabilidades. Este poder de influencia nos demuestra por qué es tan importante este tipo de conversatorio y entender críticamente cómo se construye la realidad a través del discurso y del lenguaje en los medios de comunicación. Sabina, te estamos perdiendo, se está cortando. Sí, no sé si será el micro. A ver, déjame. Yo la escucho perfectamente bien. ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Sí. ¿Me escucháis? Ahora sí. ¿Puedes Sí. retomar? Vale, perfecto. Bueno, los medios de comunicación, pues según la SAFER, que llevan estudiando los medios y su influencia durante mucho tiempo, exponen que actúan como narcóticos sociales, es decir, que entretienen tanto y saturan con tanta información que las personas terminan creyendo que están bien informadas, pero en realidad
no actúan ni cuestionan nada. Esto lo que va generando es una sociedad pasiva que mira, comenta superficialmente, pero no se moviliza ni toma decisiones. Por ejemplo, hay personas que pueden pasar horas viendo noticias sobre corrupción en redes sociales, se indignan, comentan, pero a la hora de la verdad no participan en los debates y no exigen cambios reales. Esta pasividad disfrazada de interés es lo que se llama disfunción. Sabina, Sí, ¿nos puedes dar un minutito para cambiar la conexión? Que estamos teniendo, al parecer, algún inconveniente. sí, sí. ¿Ahora sí? Vale. Decía que este fenómeno en el que hay una pasividad disfrazada de interés es lo que que se conoce como disfunción y es bastante peligrosa porque al final va debilitando el ideal democrático donde cada ciudadano pues debería ser crítico, activo y comprometido con su sociedad. En la sociedad en la que vivimos no es bueno que grandes grupos de personas sean apáticas e inactivas porque están impidiendo el desarrollo de la democracia y la participación en ella. Los medios, al ofrecer toda esa información de forma muy superficial, pues hace que la gente parezca interesada, ¿no? Y esa preocupación superficial que es lo que provoca la apatía social. Incluso en las redes sociales, que como mencionaba, que hay esa interacción y y ese engagement constante o esa búsqueda de engagement, se ve que es bastante superficial, que al final no se entra en realmente debatir y luchar por esos problemas sociales, sino que es bastante superficial en búsqueda de likes, seguidores, etcétera. ¿Cómo se construyen estas realidades sociales desde el punto de vista de la comunicación? Bien, hay tres teorías fundamentales a través de las cuales vemos el mundo que nos rodea. En primer lugar, encontramos la agenda setting, que sería cuando los medios están decidiendo qué temas mostrar y destacar, influyendo en qué problemas creemos que son los más importantes. Por ejemplo, si en la televisión se habla mucho sobre el cambio climático, vamos a terminar pensando que es un tema urgente y de gran importancia y quizá otros temas que también son bastante relevantes se quedan a un lado. En segundo lugar, tenemos el framing, que es cómo los medios de comunicación presentan esa información. Es decir, sería el marco o el ángulo desde el que se cuenta la noticia. Y esto pues afecta a cómo se interpretan los hechos. Por ejemplo, se pueden mostrar algunas protestas como justas, mientras que otras protestas se muestran como problemáticas. Y esto pues obviamente va a cambiar nuestra percepción de la realidad y nuestra opinión sobre la lucha de esos grupos. Y por último tenemos el priming, que es cuando los medios preparan nuestra mente para evaluar ciertos temas según lo que han resaltado antes. Por ejemplo, si los medios siempre asocian a un político con corrupción, cuando pensamos en él, esa idea influye en nuestro juicio. Así, estas tres teorías nos van ayudando a entender cómo los medios no solo informan, sino que moldean nuestra realidad social. A continuación, expongo varios ejemplos de estas teorías que traigo. En primer lugar, tenemos la agenda SETI. Yo he seleccionado dos eventos que ocurrieron en España en la misma fecha. Uno fue un padre que asesinó a dos niñas y las lanzó al mar. Y otro es un chico marroquí que es asesinado en medio de la calle al grito "moro de mierda". Bueno, pues aquí vemos como en 45 segundos la primera noticia tiene 52 millones de resultados, mientras que la segunda noticia tiene 29.200 resultados en 29 segundos.
Entonces, nos están inculcando que hay unos aspectos más importantes que otros. Esto produjo mucha indignación en redes sociales porque fueron dos eventos que ocurrieron a la vez y se vio claramente la prevalencia que tuvo uno sobre otro de cara a la sociedad. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? En Twitter, ahora ex, que dice que los medios, ¿no?, están callando ante el asesinato racista de ayer, no es realmente sorprendente. Yunes se une a otros seres que poco a poco irán siendo silenciados. Junto a Lezar, Samba, Marwan, la raza sigue siendo un tabú y bueno, y ahí sigue el hilo. Exactamente igual con el... un momento. Vale. Ocurre con el priming, lo que estábamos contando, durante el COVID se hizo muy conocida la palabra negacionista y fue muy utilizada para vincular a un grupo de personas con este adjetivo. Entonces, pues bueno, protestas de negacionistas, directamente iban haciendo esa conexión entre coronavirus, negacionistas, antivacunas, etcétera. Y bueno, ahí vemos pues algunas noticias con esa palabra utilizada en este caso, propuesta de negacionistas en coche en Lanzarote, procedimiento administrativo contra un profesor negacionista, detenido en Gran Canaria por negarse rotundamente a usar la mascarilla. Entonces ya vemos cómo se va repitiendo constantemente para crear en la mente de las personas esa asociación. Y por último, pues tenemos el ejemplo del framing, que era la forma en la que se encuadraban las noticias. Y bueno, pues por ejemplo, yo he seleccionado un caso de España en el que jóvenes marroquíes llegaron a las costas ceutíes en masa por un problema que hubo en la seguridad en las costas marroquíes. Entonces, pues vemos como más de 5.000 inmigrantes, no dan la data exacta, miles de inmigrantes, cómo se utiliza la palabra, por ejemplo, irregulares, posicionando a un grupo de personas como personas ilegales o con menos derechos. Em, bueno, aquí he resaltado los agentes marroquíes que no han hecho nada para detenerlos, subraya el enfoque cuando realmente hubo un conflicto entre España y Marruecos y si se contextualiza y se profundiza, se puede entender mucho mejor el contexto de lo que ha ocurrido, pero el encuadre pues siempre va a llevar a las personas hacia un pensamiento, hacia una tendencia. Y en este caso, pues era obviamente posicionar de forma negativa a todo estas personas. Aquí he querido poner unos memes por dar un poco de espacio a tantos conceptos y a la misma vez reflexionar también, pues que Noam Chomsky dice que la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Y en el de la derecha, pues vemos como un pequeño cómic en el que el camarógrafo le dice, no podemos grabar mucho, se agota la batería. Y ella dice, no te preocupes, solo quiero las respuestas de la policía. Las provocaciones que le hagan a ellos no nos interesan. Reflejando cómo nos enseñan lo que realmente interesa, seccionando la realidad. Obviamente, estas teorías no son los únicos aspectos importantes a destacar cuando hablamos de la construcción de la realidad, porque en los medios también ocurre la manipulación y la censura. La manipulación pues ocurre a través de todas estas técnicas y estas teorías, pero también lo vemos pues a través de noticias falsas, desinformación,
bots en redes sociales, etcétera. Y esto pues provoca que la gente tenga una opinión positiva o negativa hacia un aspecto, polarizando lo que a continuación pues vamos a ver mucho más en profundidad. Y luego, pues por otro lado, tenemos la censura, que sería cuando directamente se ocultan o bloquean noticias para que no se conozca toda la información. Y esto pues puede pasar cuando un gobierno prohíbe hablar sobre ciertas protestas o problemas sociales. Hay muchos activistas ahora mismo en redes sociales quejándose de que por publicar noticias y historias, publicaciones, reels pro Palestina, están siendo censurados, las cuentas cerradas, etc. Por tanto, ambos son igual de peligrosos, tanto la manipulación como la censura, porque impiden que la sociedad esté bien informada y que obviamente pues tomen decisiones libres y, y justas. También cabe destacar lo que se llama la retórica de la desinformación, que nos ayuda a identificar todo esto de lo que estamos hablando y poder clasificar y entender cómo se está distorsionando el lenguaje. Si nos preguntamos qué es la retórica de la información, pues diríamos que es el uso intencional del lenguaje y por supuesto también de las imágenes y de los vídeos y de cualquier recurso para manipular, confundir o engañar a la audiencia, pues con el fin de distorsionar la realidad, moldear las opiniones o incluso moldear comportamientos a favor de ciertos intereses. ¿Cómo se manifiesta esta retórica? Pues esta retórica se manifiesta en diferentes formas. La podemos ver a través de la demonización, que se presentan a ciertos grupos de personas como enemigos peligrosos para generar miedo o rechazo, como puede ser el caso del enfoque sobre las personas marroquíes que yo he presentado. Luego tendríamos la polarización, que es el tema estrella de hoy en esta sesión, que, bueno, como ya sabemos, consiste en enfrentar a estos grupos, dividir la sociedad en extremos opuestos y dificultar muchísimo el diálogo y facilitar la confrontación, ¿no? Luego también encontramos eufemismos para suavizar o esconder realidades negativas y los difemismos que hacen totalmente lo contrario, utilizar términos fuertes para desprestigiar o deshumanizar. Y por supuesto, encontramos muy frecuentemente también los estereotipos que ayudan a simplificar y generalizar características de grupos enteros, promoviendo prejuicios. ¿Qué pasa con esta retórica? Que esta retórica no solo manipula hechos, sino que también afecta a las emociones, a las percepciones y puede alimentar muchos conflictos. Por eso es fundamental que aprendamos a identificar cada una de ellas y no caer en trampas comunicativas. Si las conocemos y las trabajamos, pues al final podemos diferenciar entre información objetiva y manipulaciones con intereses ocultos. A continuación traigo algunos ejemplos de polarización y demonización, ¿no? El primero es una campaña de España en el que dice un MENA, que es un menor extranjero no acompañado, gana 4.700 euros al mes y tu abuela 426 euros de pensión. Eso no es cierto, esta campaña fue retirada, ningún menor extranjero no acompañado recibe en España una paga de 4.700 euros al mes, pero vemos cómo está polarizando la sociedad entre ellos y nosotros. Y por supuesto también, pues, en el ejemplo de la derecha vemos la demonización, ¿no? Cuando habla de que una persona migrante pretende ejercitar. Eso es en el borde de Estados Unidos
con México y bueno, esa persona está siendo grabada en un momento íntimo, publicada, no se está expresando su situación, simplemente pues un migrante que pretende ejercitarse después de cruzar el borde de Estados Unidos, ¿no? Sabina, nos Sí, quedan 2 minutos. vale, perfecto. Bueno, eufemismos y difemismos, exactamente lo mismo, ¿no? Homicidios colectivos, em, inscripción de certificaciones y diferentes términos que se utilizan para hablar de desahucio y otros aspectos. Y por último, pues bueno, los estereotipos que no voy a profundizar mucho porque ya sabemos que crean prejuicios y discriminación y son muy utilizados en los medios para simplificar lo que sería la realidad. En la era digital, pues todo esto se ha amplificado, los motores de búsqueda con las aplicaciones de noticias y la forma en que los algoritmos muestran las noticias, pues refuerza toda esta manipulación y toda esta intención de cambiar nuestro comportamiento con respecto a ciertos aspectos y ocurre también pues lo que conocemos como las burbujas filtros, ¿no? Que son ese efecto en el que prioriza el contenido que tú ves constantemente y al final te estás como en esa burbuja que consideras que eso es lo único que existe, evitando y impidiendo tu capacidad crítica. Posibles soluciones. Ante estas raíces de la polarización desde la construcción del discurso, pues obviamente la alfabetización digital y mediática, también siempre buscar fuentes diversas y también alternativas y por supuesto aprovechar las herramientas de traducción para si estamos leyendo a lo mejor una noticia de otro país, ir a un medio de ese país, traducirlo y quizás ver cómo el enfoque es diferente o cómo se está enfocando en esa parte del mundo. Por supuesto, fomentar el pensamiento crítico, cuestionando y verificando la información antes de compartirla o aceptarla a través de los medios digitales y también pues participar en debates y en espacios abiertos. Bueno, espero haberme ajustado al tiempo, que os haya parecido interesante, agradeceros que me hayáis escuchado. Si me queréis seguir, ahí tenéis el código QR y si queréis escribirme, pues mi correo es avicivila@gmail.com. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sabina. Ella como buena millennial ha dado su contacto, así que le vamos a dar unos segunditos ahí para que puedan escanear el enlace y seguirla en redes sociales. Muchísimas gracias. Ahora, de inmediato, damos paso a nuestro asesor internacional, Alberto Quevedo. Él, como les dije, es sociólogo, es argentino, autor del libro Polarizados, exdirector de Flaxo Argentina, pero también es docente, investigador, es un referente en el estudio de los medios y de la polarización política. Él nos hablará sobre las causas estructurales de este fenómeno y sus implicaciones para la vida democrática. Su análisis toma especial relevancia considerando el contexto actual argentino, que nos parecía muy distante en un momento, pero ya como que no tanto, ¿verdad? En el que la confrontación mediática y política adopta tonos histriónicos muy radicalizados, poniendo en juego simbólicamente la democracia misma en cada debate. Adelante, Beto. Buenas noches, muchas gracias, Clara. Muchas gracias a los colegas y las colegas de Flaxo República Dominicana por esta invitación. Buenas noches a todos y todas las que participan hoy en este conversatorio, en esta charla, en esta discusión, en este debate sobre un tema que me parece a mí es estratégico para la República Dominicana, pero también para América Latina, para el Caribe, para lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa en materia de polarización política, relación con las redes sociales y los medios de comunicación. Yo quiero traerles algunos temas
que están justamente vinculados a lo que es la convocatoria de esta noche y que tiene que ver con cómo funciona esta polarización y estas nuevas temáticas que tienen que ver con la fake news, con las maneras en las cuales hoy los influencers se expresan y son claves en la comunicación, en el espacio público mediático, y traerles también algunos ejemplos que tienen que ver sobre todo con América del Sur, porque como yo vivo e investigo sobre todo sobre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, en fin, acá en el cono sur, y también algo sobre Estados Unidos y Europa. Así que esa es mi propuesta. Lo que propongo esta noche es un pequeño recorrido, un recorte sin duda sobre los cambios, algunos cambios en los lenguajes políticos, en las comunicaciones en las redes sociales y en este espacio público político, tanto en Estados Unidos como América Latina y Caribe. Lo que voy a proponerles no es hacer un análisis del discurso en el sentido clásico, es más bien un análisis de cómo están funcionando hoy las políticas de comunicación en nuestra región. Y la verdad es que si tuviéramos tiempo para desarrollar los motivos por los cuales todo esto ocurre, son complejos, son muchos, no tienen solo que ver con las redes sociales, pero voy a hacer hincapié ahí en las redes sociales. Yo creo que si tuviera que decir nuestra hipótesis hoy más fuerte es que estamos frente, primero, a un cambio de época en cuanto a los valores sobre la democracia. Esto lo dijo Sheila recién y yo creo que es muy importante tomarlo en cuenta. Hay un cuestionamiento actualmente en nuestras sociedades a las democracias, a los sistemas republicanos representativos, a los modos en los cuales funciona la ley y la constitución en nuestras sociedades. Hay un fenómeno también global que se ha forjado, que es un sistema de legitimación, sobre todo de las derechas globales, que es un modo de operar regionalmente y globalmente de estos grupos políticos. Y también me parece que tenemos que pensar que estamos frente a la aparición de otros lenguajes políticos. Hay una gran batalla por el sentido común de la política y me parece que no es ajeno el cambio discursivo de esta época, ¿no? Bueno, yo quisiera ordenar muy brevemente lo que me parece a mí que son lo que son algunos de los ejes sobre los cuales se mueven Donald Trump, Javier Milei, Jair Bolsonaro, y que han construido un cierto sistema organizado de ideas, no exactamente una ideología, pero algo parecido a eso que comparten como un programa. Por un lado, hay una derecha global que comparte una serie de valores y que ha traído una agenda diferente a la que veníamos estado acostumbrados en América Latina en los años 80, 90 o el principio del siglo XXI. Es una derecha que tiene la impronta de ser profundamente anticomunista, en contra de los populismos, contra las culturas de izquierda, que han desatado una batalla también muy grande contra la ideología de género, que es un modo que tienen de llamarle a los nuevos movimientos por la diversidad, por los derechos de la mujer o los movimientos LGTBIQ, y que tienen un rechazo profundo a todas las temáticas del aborto que han estado en agenda en muchos países de América Latina. Tienen un rechazo muy grande por la migración ilegal. El tema de la migración, el tema migratorio es un tema fundamental en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, etc. Son muy antiglobalización en general, después veremos particularidades. Tienen un rechazo a los organismos internacionales. Este es un fenómeno también novedoso que lo marcó Donald Trump, ¿no? Su rechazo al sistema internacional de gobernanza. Tienen también un rechazo al multiculturalismo, ponen a la libertad como un valor absoluto, pero la libertad individual, no la libertad pensado colectivamente o la libertad de los pueblos. Tienen una negación del cambio climático, y eso favorece ciertas agendas, por ejemplo, en contra de ciertos organismos internacionales. Y el nacionalismo se expresa fuertemente en contra de los separatismos, sobre todo esto en Europa. Y tienen un odio, un desprecio grande por el periodismo, sobre lo cual
me gustaría al final decir algo. Yo creo que hay unas especificidades en Argentina y Brasil que las voy a dejar anotadas también. Primero, el tema de la libertad de mercado es muy fuerte, el alineamiento incondicional y sin restricciones a Estados Unidos e Israel. Hay una agenda compartida con Estados Unidos y con Israel y muy agresiva en estos países. Hay un rechazo al populismo, hay un rechazo a los derechos de los pueblos originarios. Esto también, los pueblos originarios en nuestras regiones habían ganado mucho territorio. Bueno, estas nuevas derechas posicionan una agenda en contra de esos derechos adquiridos. Defienden el libre uso de armas por parte de los ciudadanos. Hoy, particularmente en Argentina, en el día de hoy, hay un decreto del gobierno de Javier Milei propiciando la posibilidad de que los ciudadanos adquieran armas. Tienen un rechazo muy grande al lenguaje inclusivo. Acá en Argentina hubo una ola que se conoció como la ola verde de incorporar derechos de género, pero también en materia de lenguajes. Y también la apelación a Dios o a las fuerzas del cielo, allí donde lo veamos, Bolsonaro más ligado a Dios, Javier Milei a las fuerzas del cielo, que son los que apoyan y animan a estos movimientos. Y yo quiero traer a una autora muy importante, a Nancy Fraser, que ustedes la deben conocer, que tiene muchos trabajos, pero traigo este, que es el que se llama Capitalismo Caníbal. El subtítulo es muy sugerente, se llama ¿Cómo nuestro sistema está devorando la democracia, el cuidado y el planeta? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Todo un programa, ¿no? Bastante motivador en la misma tapa del libro, ¿no? Y solo traigo dos ideas, pero me parece que emparentan con lo que yo estoy tratando de presentar. Primero, su idea de Nancy Fraser dice que el neoliberalismo progresista colapsó y que surgió como una alianza entre los sectores económicos globalizados y movimientos sociales emancipatorias como el feminismo, los derechos LGTBI y el multiculturalismo. Esta alianza priorizó los intereses del capital mientras cooptaba y desmovilizaba demandas radicales de justicia social. El colapso del neoliberalismo progresista se debió a su incapacidad de abordar desigualdades económicas estructurales y le abrió la puerta al ascenso de una derecha populista y autoritaria. Esa es una de sus hipótesis. Y la segunda es que el populismo reaccionario, que es el que se constituye, es como un síntoma de esta crisis, ¿no? La derecha conservadora, dice Nancy Fraser, ha capitalizado el descontento popular generado por el neoliberalismo, es decir, por lo que se generó en los años 90 y 2000. Fraser interpreta el populismo reaccionario como una respuesta errónea pero comprensible frente a la precarización económica, la deslocalización de los empleos, el deterioro del estado de bienestar, ¿no? La no respuesta que encuentran muchísimos sectores sociales y sectores populares. Movimientos de derecha utilizan discursos nacionalistas, xenófobos y conservadores para movilizar a la clase trabajadora medidas clase trabajadora y medias que se sienten abandonadas por las élites políticas liberales, neoliberales. Es decir, lo que trae como diagnóstico Nancy Fraser es que hay un fracaso del capitalismo en dar respuesta a muchos sectores, sobre todo sectores de clase trabajadora y clases medias, que encontraban antes en los modos de funcionamiento de capitalismo y democracia, digamos así, que fue todo un paradigma en los años 80, 90, etcétera, aún en los pensamientos que incorporaron los pensamientos neoliberales, pero para dar respuesta a las necesidades concretas de la gente. Entonces, estas nuevas élites políticas se aprovechan justamente de ese fracaso, un fracaso del cual los modelos anteriores, sobre todo ligados al estado de bienestar, no se han criticado o autocriticado suficientemente, ¿no? Bueno, dejo estas ideas de Nancy Fraser y me gustaría traer otro pensador y otro texto que ustedes deben conocer, que es una referencia importante en este debate, que es Giuliano da Empoli. Pese a ese nombre tremendamente italiano, él es francés.
que escribió este libro que dio vueltas por toda América Latina y por supuesto ustedes deben conocer muchos de ellos, que se llama Los Ingenieros del Caos. Y de este texto, que ha sido muy debatido en nuestra región, quiero traer estas 5 puntos, ¿no? Que son las ideas centrales del texto. Primero, los ingenieros del caos lo que piensa es la profesionalización de la demagogia, ¿no? Él analiza cómo hay un montón de figuras como Stevie Bannon, que ustedes lo deben conocer, es una de las más famosas, o Vladislav Surkov o Dominique Kamenan, que han convertido la manipulación política en una técnica muy sofisticada y que utilizan herramientas digitales de Big Data y estrategias de comunicación disruptiva para explotar emociones, ¿no? Como la emoción del miedo o del resentimiento o del odio al extranjero, cosas por el estilo. La segunda, el caos como estrategia política. Esto me parece muy importante en muchas de nuestras sociedades. La derecha moderna ya no busca un orden ideológico clásico, sino que más bien se propone mantener a la sociedad en un estado de confusión permanente, como lo hizo Trump, como lo hizo Bolsonaro, algo de eso hay también en Milei, que muestran que la posverdad y la sobreinformación fragmentada debilitan la capacidad de juicio crítico. Muchas de estas cosas que presentaba Sabina desde las teorías de la comunicación tienen una modalización muy particular en nuestras nuevas estrategias de la derecha, que es la capacidad de irrumpir en la escena mediática, en la escena, en el espacio público, más bien con otros criterios que no son un debate racional de ideas, que es más bien crear una gran confusión. Por eso hablan justamente de la idea del caos, ¿no? El rol de las redes sociales y la tecnología. Esta es una vuelta de tuerca de los últimos 10 años, porque las redes son muy recientes, ¿no? Y este libro destaca justamente cómo plataformas como Facebook o Twitter X, ¿no? Han sido instrumentalizadas para crear burbujas de realidad alterna, donde los hechos objetivos pierden valor. La verdad pierde valor, en realidad, en esto, ¿no? Daempoli señala que son algoritmos diseñados para maximizar los discursos emocionales, erosionando el consenso democrático, ¿no? Y la muerte de la élite tradicional y el ascenso de los outsiders. Muchos de los líderes que llegan al poder son outsiders, vienen por fuera de la política o desconocidos. Piensen ustedes que algunos líderes ya tienen muchos años, pero Trump fue un hombre de negocios durante la mayor parte de su vida y ligado a los medios de comunicación también. Bolsonaro tenía una pequeña trayectoria política, pero muy, muy, muy pequeña. El caso de Javier Milei en Argentina es un caso muy disruptivo porque él no tiene prácticamente existencia política antes del 2021, o sea, hace 4 años, hoy es presidente de la Nación. Bueno, muchos de estos outsiders vienen también de la industria del espectáculo o vienen también como influencers que pasan a la política. Hay muchos casos en Brasil y en la región de esto, ¿no? Bueno, estos nuevos líderes han capitalizado el desprecio a las élites ilustradas, se presentan como las voces auténticas del pueblo. Ustedes se acuerdan que Trump tuvo toda una lucha, decía que el enemigo de Estados Unidos era Washington, la burocracia de Washington, ¿no? Las élites políticas gobernantes de Washington. Bueno, Milei recicló un término que venía en realidad de Europa, que es la casta. Colocó en la casta a toda la clase política, a todo lo viejo de la política y dijo, estos son los enemigos del pueblo, y propone un alejamiento de estas élites y el reemplazo de estas élites por nuevos dirigentes. Y para finalizar, Giuliano D'Empoli también presenta esto que recién decía, el fenómeno de la internalización de las ideas de derecha. Están actuando como un sistema internacional estas derechas, con financiamiento, con una retórica. Nosotros desde Argentina también, lamentablemente, hemos exportado a algunos teóricos de estas derechas que han recorrido América Latina y España, como Agustín Laje, que publica libros que se vuelven globales y que se distribuyen en toda América Latina, ¿no? Y en Caribe también. Bueno, lo traía
el papel que estuvo Stevie Bannon en la campaña de Trump del 2018, porque Stevie Bannon, que además de ser un asesor de la campaña de Donald Trump y que trabajó en muchas campañas, trabajó en el Brexit, trabajó en Europa en varias campañas, trabajó en campañas políticas en América Latina, fue el creador de un concepto que es muy importante para esta época. Él dice, las democracias no importan. La verdadera reputación son los medios de comunicación. Y el modo de lidiar con ellos es, lo dice en inglés, pero yo voy a decir llenar el territorio de mierda. Eso es lo que propone. ¿Qué quiere decir? Que hay una estrategia política en producir este ruido comunicacional, en producir esta imposibilidad de escucharnos, en producir este griterío permanente y no ligados a algo que tenga que ver con persuadir, discutir ideas, ¿no? Los que venimos de las ciencias sociales decimos nada habermasiano respecto de crear un clima de comunicación, de entendimiento. Se trata de canalizar el legítimo descontento social, dice él, desafiando los límites de la democracia y estresar diariamente a la población hasta que todos estemos fuera de quicio, volvernos locos. Eso es lo que dice Steve Bannon. No es una interpretación, es lo que él dice y ha escrito, ¿no? Bueno, mucho de esto han sido estrategias de esta derecha. Y por eso digo yo que tienen nuevas estrategias también de comunicación y de puestas en escena. Por ejemplo, en el caso de Argentina y Brasil y de Bolsonaro y Milei. Milei es un mal orador, pero ha hecho muchas performances cantando, recorriendo el país con una motosierra, que ustedes lo conocen. Bolsonaro ha hecho estas caravanas de motos cada vez que llega a una ciudad. La comunicación pasó a ser la entrada, esto es una entrada a San Pablo, creo, la foto, la entrada de sus seguidores en motos, él está primero, como una manera de comunicar quién es él. Es esta fuerza nueva que no tiene un discurso político que compite con los viejos discursos, es absolutamente novedoso, ¿no? Y también el recorrido en los lugares rurales a caballo que ha hecho en todo Brasil, ¿no? El uso de las armas han sido muy importantes, ¿no? Recuerden ustedes que en Estados Unidos el uso de las armas y la defensa del ciudadano armado que está en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos es todo un tema, pero en nuestros países no estaba instalado. Bueno, para Bolsonaro estas tres cosas, Dios, ¿no? Las armas y el mito, él se constituyó como eso, ¿no? El lema este es Brasil arriba de todo, Dios arriba de todos, es de Bolsonaro, ¿no? Igual que Milei trabajó mucho y trabaja mucho con la idea de las fuerzas del cielo que son las que lo guían, ¿no? Bueno, y una figura clave en el esquema electoral es Donald Trump. De Donald Trump es ahora, en 2024, Elon Musk, que fue nombrado también como el gobierno de Trump. Él es director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Bueno, Javier Milei se reunió muchas veces con Elon Musk cada vez que visitó Estados Unidos porque lo concibe como un líder de este nuevo capitalismo global, de plataformas, que trata de pasar por encima de lo que es la legalidad de los estados nacionales y buscar un nuevo lugar en el mundo o fuera de él, ¿no? Ustedes saben que Elon Musk tiene toda esa idea de colonizar Marte o de trabajar con los mitos que tienen que ver con ir al espacio para ser libres, ¿no? Bueno, eso está presente también en las políticas de los países. Elon Musk tuvo la red X, que él es dueño, tuvo un gran enfrentamiento en Brasil con el Supremo Tribunal Federal de Brasil y con el juez Alexandre de Moraes, sobre todo, porque Elon Musk consideró que la red X no tenía por qué tener un domicilio legal en Brasil. Entonces el juez de Moraes ordenó la suspensión nacional de la red social X hasta que no tuvieran una oficina y una representación legal, porque Elon Musk sostenía que no tenía por qué rendirle cuentas al Estado brasilero. Bueno, el 31 de agosto del 2024 lo que decidió Alexis de Moraes funcionó y la red empezó a perder fuerza, se desconectó.
Elon Musk tuvo problemas para sostener la red y tuvo miedo de que esto se replicara en otros escenarios y finalmente retrocedió, ¿no? Y se lo investigó en Brasil a Elon Musk como parte de los grupos sospechosos de difundir noticias falsas en redes sociales para influir en los procesos políticos brasileños. Elon Musk respondió a esto como es imaginable, ¿no? Con un discurso muy agresivo, de muchos insultos, y acusó a De Moraes de censor y de dictador, ¿no? Pero ¿qué está detrás de este conflicto y por qué me importa traerlo? Porque lo que me parece que está detrás es el hombre más rico del mundo, por lo menos en 2024 lo era, versus un Estado-nación. Eso es una realidad nueva, eso no ocurría. Nosotros estábamos más acostumbrados a los poderosísimos grupos financieros, grupos de inversión como BlackRock y otros tantos, o muy acostumbrados a las corporaciones, pero esto es un hombre, el más rico del mundo, enfrentando a una nación y diciéndole que no le merece respeto su soberanía, ¿no? Me parece que es un síntoma de esta época, ¿no? Bueno, y quiero terminar con un conflicto también de las nuevas derechas con el periodismo. Para mí esta es una característica de esta época. Es una constante en América Latina y el Caribe y también en Estados Unidos. Algunas de estas características son, primero, el lenguaje beligerante, ¿no? Los tres líderes que he tomado siempre usan términos como fake news, prensa mentirosa, corrupta para desacreditar sus críticas, ¿no? Fortalecen medios afines, crean ecosistemas de desinformación, como hizo Trump con Fox, bueno, también en Brasil, en Argentina, medios que validen las narrativas de las nuevas derechas. Ataques económicos, retiran publicidad oficial o financiamiento de los medios independientes. Hostigamiento judicial y digital, amenazas legales, doxing y campañas de odio en las redes. Esto más o menos le corresponde a los tres, pero yo quiero contarles algo de cada uno. Trump, por ejemplo, ¿qué hizo en este periodo? Ahora está en un nuevo periodo, pero ¿qué hizo ya? ¿No? Usar la fake news como arma política. Bueno, deslegitimación sistemática. Trump popularizó el término de fake news para referirse a cualquier cobertura crítica, especialmente del Washington Post, de la CNN, de New York Times. Ustedes recordarán lo que fueron los ataques permanentes a estos medios. Ataques personales, ¿no? Llamó a los periodistas enemigos del pueblo, fraudulentos, basuras, ¿no? En 2017 retuiteó un video manipulado que lo mostraba derribando a un reportero de la CNN con un logo de WWE. O sea, hizo gestos de ataques directos al periodismo, ¿no? Promoción de medios afines, esto lo hicieron todos. Favoreció a los medios conservadores como Fox y otros que replicaban las narrativas sin ninguna verificación. Restricción del acceso. Esto es otra característica que lo hacen todas estas derechas, ¿no? La administración Trump excluyó a medios críticos en las conferencias de prensa, ¿no? Por ejemplo, a CNN, y revocó muchas credenciales. En Argentina, Javier Milei acaba de hacer en las elecciones que tuvimos este domingo pasado, que a la sala de prensa oficial, digamos, del gobierno, no ingresaron más que los periodistas afines y le quitó las credenciales a todos los otros que no fueran afines, ¿no? Y las campañas de desprestigio. Acusa a los periodistas de fabricar fuentes, de promover noticias falsas, etcétera, etcétera. Bueno, Bolsonaro hizo bastante esto, criminalizó a los medios. Bolsonaro acusó a un medio como la Folia de San Pablo, Globo, de ser partidos de la mentira, aliados de la izquierda, etc. Hizo acoso judicial, impulsó investigaciones contra periodistas por difamación, practicó la desinformación desde el gobierno, usó cadenas de WhatsApp y de redes sociales para difundir noticias falsas contra periodistas, ¿no? Sobre todo en contra de estas redes, o Globo, Folia de San Pablo, que son las más grandes. Exclusión de los medios críticos. En 2020, Bolsonaro retiró la publicidad oficial de los medios independientes y priorizó financiamiento a portales bolsonaristas como Terza Libre, que es uno de los más famosos. Ataques en las redes.
uno de sus hijos, Carlos Bolsonaro, que es político y que es diputado, etcétera, lideraron campañas de doxing, o sea, de exponer datos personales de periodistas en las redes contra muchos periodistas. Hay un caso famoso de Patricia Campos Melo, pero que es de Folia de San Pablo, que fue acosada por dar información sobre Bolsonaro. Y el Beto, resultado, 2 minutos. sí, menos que eso. El resultado es la censura, la autocensura. Y termino con Javier Milei, que su lema es la prensa miente, eh, la negación permanente de entrevistas. Milei evita a los medios tradicionales, descalificaciones públicas, son unos periodistas de mierda. Ahora en 2025 acuñó la frase odiamos poco a los periodistas, llamando a la gente, al ciudadano común, a odiar al periodismo. Recortes de la publicidad oficial, promoción de medios alternativos y ataques a periodistas específicos. Hizo muchos juicios contra periodistas. ¿Qué quiero traer con esto? Y acá termino el redondeo, simplemente es decirles, lo que vivimos en nuestras sociedades a veces lo consideramos como algo propio nuestro. Yo creo que es un clima de época, es un clima global, es una estrategia que se piensa para la región y no para un solo país y que está financiado, muy financiado por este también nuevo capitalismo de plataformas, nuevo capitalismo anti-Estado-nación, nuevo capitalismo que tiene en el sector financiero su mayor potencia y que tiene por objetivo pelear, ganar la batalla por el sentido común de los ciudadanos y las ciudadanas. Ese me parece que es el principal rasgo de estos fenómenos que estamos viendo en estos tiempos. Muchísimas gracias, perdón si me excedí y agradezco mucho otra vez a Flaxo por haber invitado a esta jornada. Gracias. Gracias, Alberto. Excelente exposición. Y ahora de inmediato damos paso al contexto local. Fausto Rosario Adamas, periodista, escritor, director de medios, un comunicador de una amplísima trayectoria. Es director del medio multiplataforma Acento, quien aportará su mirada crítica desde el periodismo independiente. Gracias, Fausto, por tu compromiso constante con una comunicación crítica y orientada a la justicia social. Le damos paso de inmediato. El micrófono está aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que frente a dos excelentes exposiciones, tenemos que contextualizar a nivel local la situación por la que estamos viviendo. Creo que uno de los sustentos importantes de estas políticas de exaltación y de fortalecimiento del pensamiento de la ultraderecha se sustenta fundamentalmente en muchas de las debilidades de los procesos democráticos que hemos tenido y de los gobiernos democráticos que hemos tenido. Ese aprovechamiento, por supuesto, tiene, digamos, una excusa en un ataque al sistema democrático. Definitivamente, yo creo que no se trata solo de los medios de comunicación y las redes sociales, creo que estamos frente a un ataque al sistema político democrático, como ha funcionado y como ha operado en los últimos tiempos. Que ha habido debilidad, errores que se han cometido, falseamiento o cambios, digamos, en los modelos democráticos y errores en el liderazgo político esencial democrático, con fenómenos de corrupción, con incumplimiento, con falta de atención a factores que son esenciales y fundamentales como defensa de los derechos humanos, como respeto a la dignidad de las personas, como respeto de los fondos públicos, etcétera. Sí, todo eso ha ocurrido y eso es lo que ha llevado de algún modo a este fortalecimiento del esquema democrático. Estos ataques representan de alguna manera, en primer lugar, como ya hemos visto, un fuerte deterioro del diálogo. El diálogo está francamente lesionado en la mayor parte de los países y también en la República Dominicana. No hay posibilidad de diálogo cuando los líderes que gobiernan y que tienen la posibilidad de entablar conversaciones representan verdaderos modelos de acoso y de agresividad frente a los ciudadanos. Un ejemplo,
el que hemos visto en el día de hoy en la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Ronald Reagan y el presidente de Sudáfrica. El presidente Donald Trump, perdón, presentó un video de 4 minutos en donde los defensores del apartheid en Sudáfrica dijeron que estaban siendo perseguidos y que estaban siendo acosados y que había, según las palabras del propio presidente Trump, había muchos cementerios que se habían creado con la persecución de los ciudadanos africanos, que son los individuos que fueron los que establecieron y mantuvieron hasta el último momento el apartheid en Sudáfrica. Creo que también un estímulo a la tensión política y la tensión social. Como se ha dicho aquí, establecer una especie de acoso y derribo permanente sobre muchos elementos al mismo tiempo, como un modelo establecido por Steve Bannon, que ya el Alberto Quevedo ha dicho, para darle mayor fortaleza y además desestabilizar la posibilidad de respuesta de los sectores democráticos. Yo entiendo que hay definitivamente un reflujo de los elementos defensores de la democracia frente a un ataque permanente, muy fuerte, contra todo el modelo que hemos tenido y con el que hemos vivido y en el que nos hemos desarrollado. Esa tensión social y política tiene muchos otros elementos de carácter económico, de carácter político, de carácter religioso, de carácter racial, que son todos los elementos que continuamente se divulgan, muchos de ellos sustentados en mentiras. Eso lo vivimos, lo vemos, se fortalecen incluso con las nuevas tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, creando base para información que pueda tener credibilidad, pero que en definitiva carece absolutamente de valor testimonial o de valor de verdad. Y todo esto es para fortalecer esas posiciones extremas que además tienen la característica de que se desarrollan en un ambiente de superficialidad. No hay posibilidad de diálogo en una situación como la que se nos presenta, especialmente a través de las redes sociales. Por eso, en este punto me parece sumamente valioso que hagamos una distinción entre medios de comunicación y redes sociales. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de medios que tienen hasta cierto punto una deontología, que tienen unas normas, que establecen unos niveles de diferenciación en los géneros periodísticos. Una cosa es un reportaje, una cosa es un editorial, una cosa es un artículo, una cosa es una semblanza, otra es una noticia, otra es una entrevista. Todos estos son géneros periodísticos a los que están obligados definitivamente a asumirlos como tales los periodistas, que son generalmente profesionales salidos de universidades y de escuelas de formación técnica. Quienes ejercen en las redes sociales no son periodistas, no han estudiado el periodismo, vienen de otras áreas, vienen del derecho fundamentalmente, son agitadores del pensamiento superficial de la ultraderecha. Definitivamente hacen un rechazo sistemático de los valores de la democracia. Rechazan el diálogo, rechazan la tolerancia, rechazan el consenso como tal, y ellos mismos establecen un modelo de consenso que está obviamente amparado exclusivamente en su manera de pensar. Por tanto, el tema de los derechos humanos está absolutamente subvaluado. No hay respeto absoluto a los derechos humanos, ni a los derechos individuales y colectivos, sino a los derechos que son ellos, como decía Alberto, que son ellos los que establecen ese modelo, digamos, de acreditación. Hay un sentido de aprovechamiento de las políticas públicas, si hay debilidad en el gobierno, para imponer a las políticas públicas el mismo modelo por vía de la influencia en las redes sociales y por vía de una especie de apoyo o consenso de parte de la sociedad que participa en las redes y que no tiene o carece
del modelo del pensamiento crítico que muchos de nosotros que apoyamos el modelo democrático hemos aprendido en el pasado. Por tanto, estamos frente a una nueva realidad política, frente a generaciones distintas que no tienen o no asumieron, digamos, la modalidad democrática, y esto yo creo que va directamente en contra del sistema político, en contra de los partidos políticos como organizaciones que tienen proclamas, que tienen políticas, que tienen un organigrama y tienen estrategias de gobernanza democrática. Eso es lo que promueven y esto es lo que ofertan en sus diálogos y en sus propuestas de gobernanza para el conjunto de la sociedad. Pero no solamente debilitan a los partidos políticos, aprovechándose obviamente del control de los aparatos del Estado, sino que también debilitan y tratan de destruir las organizaciones de la sociedad civil que son fuertemente atacadas, son denunciadas, son agredidas y prácticamente se intenta anular la voz de las organizaciones de la sociedad civil que representan un pensamiento político, religioso, académico, sectorial, modelos de cooperativas, etcétera, que para ellos carecen absolutamente de valor. Y entonces tienen además la capacidad de buscar un chivo expiatorio sobre el cual sustentar, obviamente, su política, su modelo y su promoción antidemocrática. Y ese modelo, digamos, ese chivo expiatorio, lo han encontrado en la sociedad dominicana con el antihaitianismo y con la representación de la migración haitiana como el gran peligro para la soberanía de República Dominicana y para el sistema social que hemos organizado y en el que nos sustentamos. Entonces, esos elementos todos convierten al migrante pobre, sin derechos, en una especie de enemigo de la sociedad dominicana, y sin capacidad crítica la sociedad dominicana lo cree y lo asume y ejecuta un comportamiento que tradicionalmente se convierte en un comportamiento negador del sentido de la dominicanidad, de la solidaridad, del respeto a la dignidad, del respeto a los derechos humanos, y obviamente es un incentivo y una alimentación de la polarización y de la disensión, porque en definitiva aquí lo que se busca es, como lo hacen las redes por vía de los algoritmos, como ya se ha dicho, es polarizar, es confrontar, pero confrontar en un sentido agresivo, sin posibilidad de diálogo franco, sincero, reflexivo, en donde obviamente el periodismo pueda ejercer un rol como lo ha ejercido. Es un contrabalance del poder. El ejercicio periodístico lo que busca es, obviamente, un control de los excesos tradicionales en el ejercicio del poder que tienen los líderes democráticos. Pero, lamentablemente, hemos tenido que el ejemplo democrático en el mundo, encabezado por Estados Unidos, ha dado un vuelco a el reelecto a un individuo, a una persona o a un partido político que asumió, digamos, el liderazgo republicano y que hoy es un negador del esquema democrático tal y como lo hemos conocido. Hoy, los asaltantes al Capitolio en enero del 2020, bueno, pues sencillamente fueron perdonados y se han convertido en una especie de referencia en los Estados Unidos. Igual que pasó en Brasil, que se replicó el asalto al Palacio Presidencial y el pillaje que hubo en el Palacio Presidencial de Brasil. Pero además hay, como ya hemos dicho, una protección de elementos negativos de política como el apartheid, en el caso de Sudáfrica. No olvidemos que Elon Musk es sudafricano, nació en Sudáfrica, es también afrikaner y al mismo tiempo representa un pensamiento de la ultraderecha que ha levantado como parte de su prerrogativa y como parte de su credo político. Pero además, en Estados Unidos también tenemos un acoso migratorio que muchos países replican por las razones que fuera y otros asumen a los deportados como criminales
y como delincuentes, y se crean cárceles para tener a esos deportados, muchos de los cuales, una gran parte de los cuales no ha cometido crímenes ni delitos que son los que se le imputan. Lo que hemos tenido y lo que tenemos, y se ha estado demostrando y está demostrado en el caso de El Salvador, es que el presidente que ha elaborado, ha hecho una prisión masiva de salvadoreños y ahora receptores de migrantes de los Estados Unidos. Desde el año 2015 pactó con las bandas delincuenciales, con las maras y con el grupo 18 revolucionario, el barrio, en El Salvador, y que esos fueron los grupos que sostuvieron tanto la candidatura a la alcaldía de San Salvador por el Frente Farabundo Martí del presidente Bukele, como también fueron los que hicieron la campaña electoral para su ascenso al poder como presidente de El Salvador. Por tanto, lo que creo es que todos estos elementos contribuyen a una realidad como la que ya se ha descrito, con el acoso migratorio, además que no podemos olvidar, hay también un desprecio sobre el tema de la investigación, el acoso a las universidades en los Estados Unidos, el acoso también a todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, que hay una denigración en general de las ciencias sociales en general, pero al mismo tiempo de la investigación científica. Igual hay que colocar en este mismo orden el ataque y el acoso permanente a los acuerdos para el cambio climático, a la lucha por la protección del medio ambiente, el acoso ahora en la Organización Mundial de la Salud, que es un elemento coordinador mundial de protección frente a epidemias y pandemias y que ha coordinado las políticas de protección en salud para millones y millones de personas frente a situaciones de falta de acceso, pandemias o situaciones como la del COVID, como la del VIH-Sida y muchas otras, la poliomielitis, que son lamentablemente elementos que han dañado a millones y millones de personas. Y también yo creo que hay acuerdos comerciales que también han sido destruidos como parte de este acoso y este asedio al modelo y al sistema democrático. El establecimiento de aranceles al conjunto de todos los países, a la totalidad de los países, yo creo que es un elemento igualmente terrible que coloca a los Estados Unidos como un disruptor, como un elemento que ataca muy fuertemente el multilateralismo, como ya aquí se ha dicho, y que yo creo que no se va a detener y que va a continuar, no solamente afectando organizaciones como la Organización Internacional de las Migraciones, el ACNUR, el UNFPA y muchas otras organizaciones, sino que también las propias Naciones Unidas van a tener que verse obligadas a repensar su sede en los Estados Unidos, porque sencillamente lo que estamos viendo es un ataque fuertemente organizado, bien estructurado contra todo el modelo que hasta ahora nosotros hemos conocido. Quiero referirme al aspecto de las redes sociales en particular, porque creo que es uno de los puntos importantes en los que se sustenta este modelo de la ultraderecha política. Es verdad, en las redes sociales hay de todo. Hay gente del ala democrática, hay periodistas que fueron cancelados en medios de comunicación y que han pasado a trabajar en redes sociales. En las redes están todas las ciencias, las investigaciones, la academia, está el sexo, las ofertas de viaje, hay de todo. En las redes están los que se conocen como creadores independientes de contenido. El 90% de los contenidos en las redes sociales es creado por formadores independientes de contenido. Algunas cosas son muy buenas, la mayor parte están dirigidas especialmente a gente sin formación, gente sin criterio crítico, que no sabe distinguir una falsa noticia de una noticia verdadera, que no tiene los elementos para distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Por eso tenemos que decir que en las redes sociales se encuentran miles de ofertas que no caben y no pueden caber en los medios de comunicación tradicionales. Bueno, por ejemplo, ofertas como OnlyFans. No cabe
en los medios tradicionales. Gente famosa de los deportes que va a OnlyFans y se enriquece con la oferta que hace. ¿Por qué? Porque ofrece sexo, ofrece su cuerpo, ofrece actos, digamos, de seducción, todo eso está ahí. ¿Qué sé yo? En las redes tú te encuentras el modelo para tú fabricar bombas, para tener sexo con menores, están ahí. Para engañar a los ingenuos con forex fraudulentos o con monedas electrónicas. Y todo el mundo está incluido en esa red. De manera que mucha gente ha encontrado la manera de ganar mucho dinero sin trabajar. Y lo ha encontrado en las redes sociales. No solamente con las violaciones de los phishing y todos los demás modelos que hay de fraudes en esas redes. El 90% de los contenidos de las redes son generados por gente independiente. Es un gran negocio que ha destronado, y ahí está la respuesta, a los medios tradicionales, que tienen un rigor del que no se pueden desprender, porque muchos ciudadanos prefieren ir al grano, disfrutar de lo que se le ofrece, aún sea mentira. Porque, señores, aunque tengamos que lamentarlo, hay mucha gente con la que nosotros convivimos y nos relacionamos que prefiere la mentira a la verdad. Y esa es una realidad del ser humano de hoy que sencillamente, sin ningún tipo de mediación, prefiere irse directamente. ¿Por qué? Bueno, el presidente de los Estados Unidos tiene una red social que se llama Truth Social y él no utiliza los medios de comunicación para él comunicar lo que él tiene que comunicar. Sus tweets, él gobierna por tweet. Y entonces los mensajes que él divulga, lo divulga por Truth Social. Claro que Elon Musk compró Twitter, lo transformó en X y le devolvió la cuenta a Donald Trump como una nueva bocina para él despotricar contra todo, ¿no? Podemos decir que si las redes sociales afectan seriamente, que lo afectan, el contenido de los medios de comunicación formales, es porque se han robado el sustento del entramado empresarial en que vivieron los medios de comunicación tradicionales, que es la publicidad. Ahora, hay otro fenómeno sumamente valioso e interesante. Los medios perdieron influencia por las redes, pero además por el liderazgo individual en las redes. Algunos protagonistas importantes en las redes, artistas, comunicadores, tienen muchísima influencia. Karol G, por ejemplo, ustedes han oído hablar de Karol G. Tiene 66.7 millones de seguidores en Instagram. Hay una señora que se llama Kimberly Loaiza, tiene más de 83 millones de seguidores en la plataforma de TikTok. Una actriz brasileña llamada Tata Werneck tiene 56.1 millones de seguidores en Instagram. O el futbolista argentino Paulo Dybala, que cuenta con 57.1 millones de seguidores. Y hay mucho más. Por ejemplo, en el caso de los dominicanos, la persona que más seguidores tiene se llama Nati Natacha. ¿Ustedes saben cuántos millones de seguidores tiene? 38.5 millones de seguidores en Instagram. Está seguida de Arcángel, que tiene 17.7 millones de seguidores en Instagram. Y le siguen Prince Roy con 15.6 millones de seguidores. O Emily Félix, que es seguida por 3.2 millones de seguidores en TikTok. ¿Y ustedes saben quién es la persona que más seguidores tiene en el mundo? Cristiano Ronaldo, que tiene 600 millones de seguidores en Instagram. O Ariana Grande, que tiene 350 millones de seguidores en Instagram. O Kim Kardashian, que tiene 335 millones de seguidores. Cada mensaje que cada una de estas personas emite llega a un número de personas que supera la totalidad de los periódicos que nosotros conocemos. Por tanto, estamos en un mundo completamente nuevo. Si revisamos la cantidad de seguidores de los políticos,
nos vamos a encontrar con que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene 350 millones de seguidores, 130, perdón, de seguidores, seguido de Donald Trump, que tiene 102.7 millones de seguidores, o del presidente de la India, Narendra Modi, que tiene 42.9 millones de seguidores. El más seguido en República Dominicana es el presidente Luis Abinader, con 1.7 millones de seguidores en Instagram, seguido de Danilo Medina, con 676,000 seguidores, o Margarita Cedeño, con 628,000 seguidores, o Raquel Arbaje y Farideh Raful, que tienen una igual cantidad de seguidores importantes. Creo que estamos frente a una realidad completamente diferente en el que todos estos medios influyen políticamente. ¿Ustedes saben cuántos millones de suscriptores tiene Facebook? 3.065 millones de personas que utilizan esa red social. Instagram tiene 2.400 millones de usuarios activos. Y X, que es la red social más contaminante, tiene 611 millones de usuarios activos. Mientras que la red social de video YouTube, que es la más popular, tiene 2.700 millones de usuarios y TikTok 1.690 millones de usuarios. Esta masificación, por supuesto, representa un desafío político y un desafío social y un desafío para la comunicación y un desafío para la formación de los usuarios de manera crítica de cada uno de todos estos medios. Quiero recordar las palabras de Umberto Eco sobre lo que representan. Esto lo dijo Umberto Eco muy temprano, en el año 2015. Digo, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Esa es la realidad. Pero además Umberto Eco dijo muchas otras cosas sobre este tema, este fenómeno de la influencia de las redes sociales. Ahora sí les tengo una información. No hay manera de bregar con esto. Lo que hay que hacer es cesar el reflujo de los elementos democráticos y entrar al debate y recuperar el espacio. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Lo que hemos visto y lo que está pasando con la academia en los Estados Unidos, lo que está pasando con las investigaciones de carácter social, por ejemplo, con la sociología, con la misma comunicación social. Señores, estamos definitivamente arrinconados. Eso es lo que está pasando. Y obviamente estos elementos que Umberto Eco define como manadas de idiotas son los que han tomado la palabra. Muchos de ellos analfabetos. Una gran cantidad de ellos usted lo escucha hablar y se dan cuenta que jamás han pasado un libro o ha pasado un libro por sus manos. Y son líderes sociales. Cuando se hacen mediciones en República Dominicana sobre quienes ostentan el liderazgo en la comunicación en el país, se van a dar cuenta que son precisamente personas con notable analfabetismo. La democracia no puede fortalecerse desde ese punto de vista. Tenemos que trabajar los valores democráticos, tenemos que trabajar el derecho de las personas a la dignidad, tenemos que trabajar el derecho a la persona a la información, tenemos que trabajar el derecho a un pensamiento crítico, tenemos que trabajar el derecho que tienen todos los ciudadanos, que somos ciudadanos del mundo, que el hecho de que haya una bandera o de que haya una frontera no implica que las personas, en donde quiera que estén, pierdan sus derechos como seres humanos que son, como hijos de Dios, por decirlo, como lo diría un pastor evangélico, como le diría el Papa León XIV. Yo creo que estos son algunos elementos que hay que tomar en cuenta para el fortalecimiento democrático, porque defender la democracia implica, obviamente, responsabilizar al liderazgo político con esta cuestión, que no es posible que este fenómeno antidemocrático se enfrente
para que nuevos políticos vayan al poder, accedan al poder y sigan ejecutando la política antidemocrática. Lamentablemente estamos viendo que se pregona y que florece en una gran parte de países, como acaba de presentarse el caso de Argentina, como ya vimos el caso de Brasil, como estamos viendo el caso de El Salvador y como hemos visto la situación que se ha dado también en Venezuela. De manera que esta es la presentación que yo puedo hacer sobre lo que está pasando con este fenómeno de la polarización y la tensión social y política y la influencia de los medios de comunicación y redes sociales en el caso de República Dominicana.